Pues Puños de Harina es un espectáculo teatral en el que llevamos a escena dos historias. Por un lado, la historia de Saúl, que es un joven, es una historia ficticia, es un joven gitano de los años 80. Su padre le obliga a boxear para convertirlo en un hombre de verdad, porque Saúl descubre en su adolescencia que es homosexual. Entonces ahí tenemos una primera relación como con el boxeo, con la violencia, que se ve complementada con la segunda historia, que es la historia real, que es la historia que más atrae al público que viene a ver el espectáculo, que es la historia de Rukeli. Es la historia de Johann Roman Rukeli, el boxeador alemán, que en la época de la Alemania nazi desafió a Hitler porque le quitaron el título de campeón de boxeo de semipesados, y tuvo una hazaña, peripecia / suicidio que lo convirtió en un ídolo y en un referente de la cultura gitana de la época. Pues por supuesto que la homofobia, Puños de Harina habla sobre la homofobia, habla de la violencia, habla de la marginación, pero el motor que a mí me empujó a escribir Puños de Harina fue la masculinidad, porque yo descubro la historia de Rukeli a través de un recorte del País en el que se dice que la Asociación para el Deporte de Alemania, creo que era, le devuelve de forma honorífica el título de campeón de semipesados a Rukeli. Eso fue en el 2003. Rukeli fue asesinado en el 43. En el 33, vamos para atrás, en el 33 fue cuando le gana y le quitan el título a los 8 días, y en el 2003 se lo devuelven. Y esa noticia sale en la prensa internacional, y sale en la prensa, el titular era le devuelven el título de campeón al boxeador que no era un hombre de verdad, entre comillas, lo de un hombre de verdad. Y leyendo la prensa, el artículo, la prensa de la época dijo que Rukeli no era un hombre de verdad porque bailaba como un gitano. Rukeli era un boxeador que boxeaba de una forma muy contemporánea, muy moderna ahora, ¿no? Antes el boxeo era un deporte pesado de aguantar golpes, y Rukeli sí que era ya algo más como Ali, un deporte más ágil, de piernas, y parecía que bailaba en el cuadrilátero. Como era gitano, decían que bailaba como un gitano, no como un hombre, y cuando le dieron el título de campeón de semipesados, eso implicó que le daban un premio de 1000 marcos. Para una persona que estaba en la pobreza, como la familia de Rukeli, eso era hacerse rico de pronto. Entonces, cuando le dieron el título, Rukeli lloró en el cuadrilátero. Entonces, la prensa dijo que un hombre que bailaba como un gitano y lloraba como una mujer no merecía representar a Alemania en un juego tan varonil como el boxeo. Entonces, esa idea de que un boxeador con el estereotipo masculino que es, ¿no?, dentro del acervo mental de cada uno, para mí era algo como muy masculino, como un boxeador que no es un hombre de verdad. Empecé a estudiar, a darle vueltas, y empecé a darme cuenta que hablaba realmente de la masculinidad frágil, que a partir de ahí podía pensar un poco sobre cómo apoyar nosotros los hombres el movimiento feminista, cómo de alguna forma podemos repensarnos la obligación que desde mi propia situación de privilegio como hombre puedo repensarme, porque las mujeres están todavía buscando su sitio y yo estoy con el privilegio de rebuscarme, ¿no? Pero bueno, como que desde ahí, como de alguna forma yo podía contribuir de alguna forma a ese forjeceo mental que debemos tener ahora para recomponernos y situarnos en un sitio. Y ahí creía que la historia de Rukeli, ese hombre que no era un hombre, ese boxeador que no era tan hombre como se le pedía, podía ser interesante. Es interesante porque Puños de Harina parece que es un espectáculo, son muy entre comillas, por favor, para hombres, pero que también gusta mucho a las mujeres porque ven cómo nos damos hostias los hombres a nosotros mismos, ¿no? Y cómo subrayamos nuestros errores, subrayamos nuestros traumas y nuestros miedos. Al igual que a una mujer se le acosa diciéndole compórtate como una mujer, a los hombres es una carga en los hombros muy grande lo de compórtate como un hombre. Los hombres no lloran, un hombre no hace esto, un hombre no hace tal. Entonces es interesante ver en el público global, digamos, esta reflexión, ¿no?, de cómo los hombres también tenemos nuestros traumas provocados por nosotros mismos, además. Y cómo uno mismo muchas veces se siente poco hombre, porque de pronto está hablando con una persona pues, que es más alta, o que aprieta la mano más fuerte, o que tal, ¿no? Esos pequeños traumas que tenemos de masculinidad frágil. Cuando hacemos la obra para público de colectivo, de la comunidad, de la cultura gitana, es muy interesante también porque para ellos Rukeli es un personaje, es un héroe. Todos y todas conocemos a Ana Frank, que es un héroe, es una heroína, un símbolo de resistencia del Holocausto, pero nadie conoce el símbolo de resistencia de la Porraimos. De hecho, nadie sabe qué es la Porraimos, es el Holocausto, la persecución de los gitanos y de las gitanas de la época. Entonces, lo primero que hacen es agradecer que pongamos sobre el escenario a Rukeli, a un héroe y a un símbolo de la cultura gitana.
Luego escuece, porque luego contamos una historia de gitanos, también la actual, la de los años 80, la de Saúl, de un contexto más actual de la comunidad gitana, en la que como todos estamos repensándonos y todo está avanzando y todo está adaptándose a las nuevas necesidades que tenemos todas y todos. Y después de escocer termina gustando otra vez y te das las gracias, me preguntan todos si soy gitano, tienes que explicar que soy actor, que no soy gitano, que tampoco soy boxeador, ni soy alemán, ¿sabes? Que entonces, bueno, empiezas a hacer el símil de puedo hacer de alemán sin serlo y también puedo hacer de gitano sin serlo. Sí que soy andaluz, entonces como que mi sangre está mezclada con la gitana, por supuesto, y he vivido en un entorno gitano, soy de Cádiz, entonces sí que conozco muy bien esa cultura. Entonces siempre como que al primero se sorprende, luego escuece y luego se agradece. Creo que son los 3 pasos de aceptación de la obra dentro de la cultura gitana. Toda la noche haciendo pan si consigo llegar. Kelly, concéntrate. Agua caliente con levadura, luego aceite, sal y harina. En ese orden, ¿eh? Si no la mezclas se altera, ya sabes, Kelly. Todo tiene un orden, hasta el pan. La abuela dice... Recuerdo cuando la abuela decía que la harina me hacía invisible, ¿eh? Cuando era pequeño me levantaba llorando por alguna pesadilla y ella me decía que cogía la harina, me la ponía en la cara y me decía, ahora eres invisible, Rukeli. El Holocausto y la Alemania nazi, más allá de la crueldad y de la dura realidad, al final es un espacio común dentro de la literatura y del imaginario, que a veces es peligroso, porque por querer tanto darlo a conocer, a veces se romantiza, a veces se cae demasiado en la ficción. Yo no quería hacer otro testimonio más sobre el Holocausto, porque creo que hay gente que ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Tenemos muchas películas y muchas novelas y muchos libros y muchas obras de teatro y hay algunas que son maravillosas, de las que yo he aprendido mucho como persona y como dramaturgo. Entonces quería contar la historia de Rukeli, pero no quería contar la historia del Rukeli mártir, sino de la persona, porque parece que cuando pasa el Holocausto todos son víctimas, pero cuando son jóvenes, 20 años antes del Holocausto, no eran víctimas, eran personas. Eran panaderos, músicos, profesores, esposas, esposos, niños, boxeadores. Y quería contar la historia de cómo una persona, como Rukeli, termina convirtiéndose en víctima. La obra dura 90 minutos y creo que es hasta el minuto 80, Rukeli no entra en un campo de concentración. Todo lo demás es cómo Rukeli apoya el nazismo, porque no se nos puede olvidar que el discurso de la ultraderecha y el discurso de la marginación caló sobre los propios gitanos y sobre todos los alemanes. Rukeli era alemán y se quejaba de yo soy alemán. Y aquí hay un tipo que habla en la radio, y eso sale en la obra, ¿no? Que está diciendo que la culpa de que yo sea pobre es de los que vienen de fuera. Y es de los judíos, es que no es nuestra. Y a partir de ahí él empieza a asumir ese discurso hasta que se convierte en víctima de ese discurso. Y eso es lo que yo quería contar, cómo hay que tener cuidado con esos discursos y cómo tenemos que pensar por nosotras y por nosotros mismos, porque no se sabe cuándo ese discurso se va a volver en contra nuestra. Y eso es otra de las historias que cuenta Puños de Harina.